Gracias a la Asociación Peruano-Japonesa por brindar el espacio. Ya no vamos a hacer la ceremonia del té, vamos a hacer el ritual del café, ¿no? Lo cual demuestra que somos bien peruanos y peruanas, que tomamos café peruano, y por eso les agradecemos por habernos brindado el espacio a este libro que se presentó, se editó, se imprimió, se presentó ahorita en agosto, justamente para la celebración del Día del Café Peruano, ¿no? No lo puedo cargar porque es inmenso. Ustedes lo están viendo ahí, por favor. Miren, cada uno pesa, ¿cuánto pesa? Cada uno pesa 1 kilo, no más. Si tuvimos que llevar 2,5 kilos creo que pesa. Tiene 350 páginas. Ha sido editada por un grupo de investigación liderado por la autora, quien es Esther Vargas, y ha sido de alguna manera editado. Gracias, le agradecemos porque eligió a Kimochi Soluciones Editoriales para publicar este libro. Pensamos que es el libro más completo del café peruano. No existe un libro como este. Al revisarlo, al corregirlo, al verlo, me quedé maravillada. Yo soy una gran consumidora de café desde chiquitita, ¿no? No sé si saben un detalle, en las familias japonesas o de origen japonés la mayoría no tomábamos leche desde chiquita, pero todas las familias tomaban café, ¿no? Además del ochá, que es el té. Y justamente con este libro se puede lograr ilustrar y complementar todo lo que no sabemos sobre el café y sobre todo el café peruano y todo el proceso, ¿no? Entonces son 350 páginas de full información, ilustración, y justamente gracias a Esther Vargas, que se dedicó desde el año 2019, recorrió el país, incluso el extranjero, se ilustró, se apasionó, ella es así, ¿no? Ya saben ustedes, Esther Vargas es periodista actualmente y desde hace muchos años es periodista en Perú 21, ha sido además antes, fue docente, ¿no?, en las universidades y se dedica a la investigación y se apasionó por el café, porque además es una gran consumidora de café también, y nos regala este libro que va a ser el deleite de ustedes. Justamente esta noche queremos, esta es la introducción para lo que vamos a ver hoy, ¿no? Estamos hablando de este libro porque al final vamos a ver una demostración, una degustación de uno de los métodos, de las decenas de métodos que comprende este libro. Este libro es completísimo, están muchas formas de hacer café, desde el Medio Oriente, Asia, Europa, Perú, Latinoamérica, Colombia, México, etcétera. Cada detallito, Esther ha puesto cada detallito, y uno de los métodos de hacer café es el origami dripper, que ya nos va a explicar Pepe Huechi justamente, porque es bien interesante, porque cada ranura del origami tiene que ver, ¿no? Incluso la numeración del origami para que el café tenga la temperatura que debe tener, etcétera, ¿no? Y este libro justamente es un orgullo para mi editorial porque hemos publicado cuentos, poesía, ensayos. Acabamos de publicar un libro sobre Rosa Kimiko, historia de una Nikkei andina, ¿no?, un libro ilustrado de José Carlos Nishikawa, Feliciano Nishikawa. Y en este libro, Rituales del Café, lo interesante es que sigue toda la cadena del café, desde que se siembra en suelo peruano hasta que se consume, hasta que lo consume una persona, en un espacio ideal de conversación, de diálogo, y por eso se puede decir ya que el café está de moda, ¿no?, que los lugares de café son lugares de encuentro. Y acá hay información muy interesante, como por ejemplo el concepto del café de especialidad, creado por una mujer noruega, nacida en Bodo, ¿no es cierto?, Erna Knudsen, que la ninguneaban. Ella tuvo que lidiar en un mundo de, como dice ella, de machos,
de machismo, porque no le dejaban ingresar a este negocio, a este tema, a la industria del café, y ella comenzó a insistir y crea este concepto de café de especialidad. Y eso está en este libro. Yo lo aprendí por este libro. Y además, desde todo el proceso de los suelos, Esther ahí se ha acercado a cada lugar y ha entrevistado a los caficultores y caficultoras, porque además acá este libro tiene un detalle, es súper inclusivo, ¿no? Se incluye a las mujeres y los hombres desde la forma en que se les menciona como agricultores y agricultoras hasta el hecho de participar activamente en la comercialización o en el proceso de elaborar el café. Y está todo el proceso hasta llegar a los lugares interesantes, porque es casi un mapa, de los lugares donde podemos degustar deliciosos tipos de café de diferentes, y además nos enseñan las alturas, hay mapas de qué diferencia hay con un café de Satipo, en fin, de Villarrica, del norte del Perú, de Puno, Cusco, etcétera, ¿no? Hasta llegar a los y las baristas, qué les caracteriza, qué pasión, porque cualquiera no puede ser barista, le tiene que gustar el café, ¿no es cierto? No es una profesión más. Y además este libro tiene, como dije, todos los instrumentos del ritual, porque son todas las formas de hacer café y además recetas, también vienen recetas. Es súper completo y además entrevistas que realizó en todo este tiempo, estos 6 años, Esther Vargas. Antes de pasar a presentar a Esther y a Pepe, solo quiero terminar diciendo algo. Cuando viajé a Brasil en el año 92 para ECO 92, asistía al Encuentro Mundial de Ecología de ECO 92, me quedé en el aeropuerto de Río de Janeiro y había una inscripción, no sé si ustedes la vieron, una inscripción en la pared que decía lo valioso del café, por qué había que tomar café. En el año 92 lo descubrí hace 30 años, y 30, 40 años, 30. Y decía, en Constantinopla, y fíjense ustedes en qué tiempos, era un causal de divorcio, se podía usar como causal de divorcio el hecho de que el marido no tomara café. La mujer podía argumentar y pedir el divorcio si su esposo o su marido no tomaba café. ¿Por qué? Porque hablaba de las bondades del café, de toda la necesidad de tener café en la vida de una persona para tener pasión, para tener gentileza, alegría y placer, ¿no? Entonces, eso me encantó, siempre me ha marcado esa frase que leí en un mural de Río de Janeiro. Y vamos a pasar ahora a esta breve introducción. Gracias por su paciencia, más bien. Lo hago también para que compren el libro, para que lo adquieran, porque de verdad es una enciclopedia, una valiosa obra digna de resaltarse y de obsequiar también a las personas que les gusta el café, ¿no? Esther Vargas, como les dije, es una reconocida periodista de muchísimos textos, artículos y también de libros, de ficción, de testimonios. Actualmente se elabora en Perú 21. En el caso de Pepe Huechi, nos acabamos de enterar él y yo que yo conocí a su abuela, a su Obachan, la entrevisté en el año 97, creo, en una de las entrevistas, a tu Oba, creo que es tu tía abuela, ¿no? Algo así, en el Callao, esa en Espeña. Pepe Huechi o José Huechi es máster en Economía y Ciencia del Café y fundador de Compadre Café, un proyecto muy interesante que está acá en el libro, interesantísimo porque es un proyecto colectivo y social, ¿no? A favor de quienes producen el café y además para democratizar también el acceso a la riqueza de los que siembran el café. Fundador de Compadre Café, marca de café de especialidad con más de 10 años en el mercado, y también de la cafetería llamada Comadre Café. Tiene Compadre Café y Comadre Café. Y su café se llama Insólita y el otro es Encanto, ¿no? Te encanta ya.
Entonces, yo quiero iniciar preguntándole a Esther, por favor, cuéntanos tu por qué, por qué te apasionaste por el café y le dedicaste 16 años y cómo, qué significa el haber terminado en este libro, en esta obra maestra. Doris, y gracias a todos por estar acá, a todos y a todas. Gracias, Pepe. Bueno, yo descubrí el café en 2017, 2018, el café de especialidad, porque como todos he consumido café comercial y creo que a las personas que tienen este encuentro con el café especial, una vez que entran en este mundo ya no hay marcha atrás. Entonces yo como periodista entendí que había muchas historias por contar, ¿no? De hecho, como periodista he contado diversos temas, me enfocaba últimamente más en lo gastronómico y sentía que del café no se estaba hablando tanto, a pesar de su gran importancia y de lo que hoy se consume café. Es cierto que siendo un país productor y teniendo un café de excelente calidad, todavía el café peruano no es consumido de manera masiva, sobre todo el café especial, el café de calidad. Y estas historias no están en los periódicos, no están en los medios de comunicación. Se cuentan historias del café cuando es el Día del Café Peruano, que justo fue un día antes salió el libro, y se van a contar historias en breve porque es el Día Internacional del Café, el 1 de octubre, que curiosamente es el Día del Periodista, que podría pasar desapercibido para muchas personas relacionadas a los medios de comunicación. Entendiendo este vacío que había en la comunicación del tema del café de especialidad, yo no solamente empecé a tomar mucho café, sino me preparé para contar estas historias. Estudié barismo, estudié talleres de filtrado, estudié un curso de café más amplio, que fue un diplomado que hice sobre el tema del café, porque yo quería contar las historias con la base que necesitaba para hacerlo. Y a pesar de ello, me quedó claro que tenía que seguir aprendiendo. Entonces, para mí es muy importante en ese trabajo entrevistar gente, mucha gente. Para este libro se entrevistaron a más de 70 personas, porque creo que es un aprendizaje constante. No solamente sobre el café, qué es, cómo se consume, tendencias sobre el consumo, las cafeterías de especialidad que hoy día están en todas partes, y justamente tenemos una ruta del café en Pueblo Libre donde se encuentra Comadre. Es uno de los distritos que tiene 17 cafeterías, por ejemplo. En Miraflores hay 90 cafeterías de especialidad aproximadamente, están terminando de hacer el conteo. Barranco está alistándose para tener su ruta del café en diciembre. Magdalena tiene todavía unas 7 u 8, están tratando de identificar más espacios. Y hay una evolución constante, no solamente a nivel de Lima, sino a nivel nacional. Además de eso, tenemos cafeterías en top mundiales, tenemos cafeterías en estos momentos en competencia para ser nominadas entre las mejores de Sudamérica, y es algo que no pasaba hace algunos años. Esas historias no se estaban contando y decidí dedicarme al café por eso. Dejé de enseñar efectivamente, dejé muchos temas que tenía anteriormente en mi agenda para centrarme en el café, en aprender del café, en entender el café y en visitar más cafeterías de lo habitual, ¿no? Ahí conocí a Pepe ya bastantes años, nos conocimos cuando tú tenías tu iniciativa de compadre, ¿no? Hace muchos años nos encontramos en la Católica, me acuerdo que fue como mis primeras visitas a ver qué cosa estaba pasando, qué era este mundo que no conocía. En el libro se hablan de productores, productoras, catadoras, tostadores y una serie de personajes que son parte de la cadena del café. Y hay un apartado que se llama Rituales del Café, que fue un poco, que es Instrumentos del Café, que era un poco lo que yo pensé que podíamos traer a este lugar, que era enfocarnos en uno de los métodos que en estos momentos se encuentra en muchas cafeterías de especialidad del mundo y de Lima y del Perú, que es el origami. Cuando hablamos del origami pensamos en el arte japonés de transformar un papel en una obra maestra. Hoy ese mismo espíritu llega a la taza de café. Pepe nos va a presentar el origami, que es uno de los métodos que a mí me encanta, pero que además tiene una historia interesante, importante. Y hoy día esta historia de emprendimiento, que también nació en el 2014 en Nagoya, Japón, fue creado por Yasuo Suzuki, a quien tuve la oportunidad de entrevistar para este libro. En este mundo del café no hay fronteras, ¿no? Yo creo que es muy sencillo encontrar a personajes de la industria de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, para este libro entrevisté a un barista de Turquía, un barista era de Irán, que vive en Turquía, entrevisté a gente de Colombia, entrevisté gente de El Salvador y entrevisté al creador del origami. Entonces yo tenía mucha inquietud
sobre cómo nace este método cuando ya hay otros métodos de preparación de café. Y él no dio muchas vueltas, él me dijo algo que creo que resume mucho de la esencia del café, que el café era belleza y también era algo sencillo, no tenía que ser complejo, no tenía que ser complicado. Y cuando recorremos los instrumentales para hacer café, nos encontramos con muchos métodos. De hecho, hay uno que se llama sifón japonés, que no es japonés, pero le dicen sifón japonés. Y es como más complejo, pero tampoco tanto. En realidad, el café, si ustedes le toman tiempo y le dedican la paciencia que necesita, se van a dar cuenta que hay mucha sencillez, mucha belleza. Y creo que esa es un poco la esencia de lo que es algo bello, algo hermoso. A lo largo del café vamos a encontrar mucho arte, no solamente en las piezas, ustedes van a conocer seguro el origami ahora, algunos de repente ya lo conocen, pero además de eso también en la preparación es un arte. La producción del café también es un arte, el tostado, la cata, es un mundo donde hay mucha experiencia sensorial, donde disfrutamos el café con todos los sentidos. Y el origami nos da una gran oportunidad para disfrutar esto. Yo creo que es uno de los métodos más cálidos, sencillos que encontramos, que no es una cosa que no vamos a encontrar acá. De hecho, en el libro hay unos métodos un poco extraños, porque yo me volví coleccionista de métodos de preparación de café o de cafeteras, si lo quieren llamar de manera más sencilla, que son cosas un poco extrañas que tengo en mi casa, que de pronto no lo van a encontrar en todas partes, pero el origami sí lo estamos encontrando en varios sitios. De hecho, cuando empecé a hacer este libro y fui a tomarle fotos a Pepe, él hizo un origami. Y no solamente es el objeto, sino que también alrededor del origami se ha creado todo un movimiento. Por ejemplo, tenemos las tazas de origami, que es otro mundo, porque empiezas a entender por qué las tazas tienen determinado tamaño, determinadas texturas. Y claro, cuando yo compro tazas de ese tipo de origami incluso, mis amigos no entienden ¿por qué? ¿No? Son tazas muy similares, pero en realidad es un modelo que se está dando a nivel mundial y también local. Hay un taller, por ejemplo, acá en Perú, en Lima, que se llama Pájaro Loco, que a raíz de la experiencia del origami, con las tazas sensoriales que tienen, ellos están tratando de trabajar algunos modelos de tazas también con esa lógica del origami, de este señor japonés que ha empezado a crear todo un mundo alrededor del origami. En estos meses, en estas semanas, se va a realizar un campeonato en Lima sobre el origami, donde van a participar creo que unos 15 baristas de Lima y de provincias, supongo. También creo que es el tercer o cuarto año que se realiza esta competencia de origami en Lima. A nivel mundial se está realizando en diversas partes del mundo. No es el único método que tiene una conexión con Japón. De hecho, tenemos el B60 y Pepe nos puede contar algunos otros más. Tenemos el Kalita y tenemos una serie de objetos que están relacionados con la cultura japonesa. De hecho, las cafeterías japonesas también son otro espacio que son lúdicos, que son diferentes, que son de pronto muy sencillos y que también en Lima se están creando esos espacios. Hace poco estuve en un lugar en Japón, acá en San Isidro, que estaban desarrollando toda la esencia de la cafetería japonesa en un pequeño espacio, es un pequeño emprendimiento, y así como ese van saliendo diferentes lugares donde uno empieza a disfrutar experiencias de café. Pero el café no solamente es un objeto, sino sobre todo esta experiencia es encantadora, es grata cuando se tiene un café de calidad. Entonces, a lo largo del libro queda claro que no es el objeto, sino es el café. Y alrededor del café hay un mundo hermoso de cosas, de detalles, de personas, y eso es lo que contamos en el libro. Y ahora sí, los dejo con Pepe. Muy bien, Pepe Huechi, cuéntanos dos cositas, ¿no? Una es el proyecto de Compadre Café, que es bien interesante y me gustaría que las personas lo conozcan, y luego ya en sí el método de origami dripper, ¿no? Ok. Bueno, buenas noches con todos, con todas. Muchas gracias por facilitar ese espacio, Doris, hacer que la conversación fluya como tiene que fluir. Esther, como el café. Esther, felicitaciones por esa gran tarea que te has dado, que es sumamente importante. Y a la PJ también por facilitar este espacio, ¿no? O sea, damos por sentado pues, que el café es un producto que tomamos todas las mañanas y ya, ¿no? Pero en realidad es un producto sumamente importante para nuestro país, para nuestra realidad, ¿no? Y es bueno que todos ustedes hayan unido fuerzas para seguir fomentándolo. El café, como les decía, es el principal producto de agroexportación en nuestro país.
genera más de 40 millones de jornales al día, ¿no? Somos uno de los 10 productores a nivel mundial, ¿no? Entre el 10, el 11, estamos ahí siempre tratando de meternos en ese volumen. Y el segundo productor de café orgánico a nivel mundial, ¿no? Solo después de México. Es súper importante el café en nuestro país. Y gracias a este proyecto, a Café Compadre, he tenido la suerte de poder conocer mucho el Perú, conocer el Perú profundo, como se dice, muchas fincas, y ver cómo la gente realmente vive del café, ¿no? Es sumamente importante cómo estás atento de las lluvias, de los factores climáticos para saber cómo te va a ir este año, ¿no? Y con eso también cómo le va a ir a toda tu familia y a tu comunidad inclusive, ¿no? Bueno, Compadre empezó hace 10 años y es ahí donde empieza mi historia del café, o bueno, en realidad donde yo pensé que empezaba mi relación con el café, porque hace 2 días me enteré, le comenté a mi papá ¿no? sobre esta charla y él me dijo, oye, ¿tú sabes que el primer negocio de o sea, de su papá, después de haber venido a Perú, fue tener un cafetín? Y yo, ¿qué? No sabía, pensé que era un restaurante. Me dijo, no, primero fue un cafetín ahí en el Callao, cerca al puerto, y eso fue el primer negocio de tu hija. Claro, y yo sin querer queriendo ahora tengo una cafetería, ¿no? Que no la quise en un principio, ¿no? Porque mi familia también viene del rubro de restaurantes, yo sabía lo demandante que es ese rubro, entonces siempre me frenaba, yo siempre quise ir más para el campo. Mi sueño siempre fue tener una camioneta y estar por las chacras ahí, ¿no? Tranquilo en la naturaleza. Y que se dio con Compadre y, como les decía, fue de una forma muy orgánica. Yo de profesión soy diseñador industrial, me especialicé en diseño sostenible, diseño ecológico, y me junté con gente que también le gustaba el campo, justo saliendo de la universidad, para hacer proyectos de investigación en el campo. Entonces, uno de esos amigos era un ingeniero mecánico que había desarrollado una máquina que podía tostar café con la luz del sol. Entonces decidimos hacerlo un proyecto realidad. Era el primer café, desarrollamos el primer café tostado con energía solar en el mundo y lo empezamos a vender de esa forma. Bueno, en un inicio fue un éxito, tuvimos mucho digamos, nos invitaron a muchas conferencias, a muchos premios y demás, pero la realidad pues era bastante difícil, ¿no? Los volúmenes, nosotros tenemos pequeños productores, llegar de una finca a otra son 3 horas, y la tecnología con la que competíamos, que son los tostadores a gas, tenía más de 400 años de avance, ¿no? Entonces había que invertir muchísimo en esa tecnología para seguir por ese camino. Pero eso igual nos llevó a entender mucho la realidad del productor, ¿no? Las principales dificultades que tienen ellos es que están muy alejados del consumidor final, ¿no? Entonces, para que ellos puedan venir acá, que es el principal mercado, y venderles una bolsa de café, tienen que pasar por muchísimas manos. Entonces nosotros dijimos, bueno, en ese momento, para darle salida al proyecto y para que sea realmente sostenible y el productor pueda recibir lo que nosotros creíamos que tenía que recibir, creamos la marca de café. Nosotros, siendo el rubro tecnológico, creamos una marca de café para poder pagarle lo que creíamos que debía recibir el agricultor. Y así fuimos creciendo. Luego fuimos creciendo por la parte comercial y bueno, la máquina quedó muy chica, la tecnología no podía escalar, entonces pasamos a un tostador regular, pero sí nos quedamos con la idea de seleccionar a los productores, pequeños productores, siempre de ese perfil de pequeño productor, no un gran hacendado, que esté trabajando bien y poder darle visibilidad a su producto, ¿no? Y si es que tienen un buen producto, ya se les conoce como un café de especialidad, un café diferenciado, no es solo un café amarguito, sino con distintas notas, que puede ser mejor valorado en el mercado, entonces lo podíamos vender a un mejor precio y por ende también pagarles a ellos mucho mejores precios, ¿no? Y el gran problema que muchos de ellos tienen es que, claro, muchos de ellos pueden trabajar con mucha pasión, pero al final no encuentran a ese comprador que les pague ese precio justo, ¿no? Entonces nosotros ya les damos esa seguridad a los productores con los que trabajamos, tú ya sabes, trabajas bien, ¿no? Te esfuerzas, vas a tener un buen producto y vas a tener un comprador que te va a reconocer el precio por ese café, ¿no?
Y bueno, y como siempre lo digo en los talleres de cata, ¿no? No es solo con Compadre, en realidad con muchas, si no casi todas, las marcas de café de especialidad, se da esto de aquí, ¿no? Una cafetería, una marca de café de especialidad generalmente paga un buen precio al productor porque le está dando un producto de mucho mayor calidad. Entonces asegura una sostenibilidad en la cadena mucho mejor, ¿no? En el 2018 vi que ya éramos más una marca de café que una marca de tecnología, entonces decidí especializarme, había tomado varios cursos de barismo, de tostado aquí en Lima, pero encontré una maestría en Economía y Ciencia del Café en Italia, ¿no? Entonces pasé unos 6 meses en Italia, en Trieste, en la ciudad de Trieste, donde hice esta maestría súper intensiva, eran como 8 horas al día, todos los días, y ahí me di cuenta pues que el mundo del café era muchísimo más grande de lo que esperaba, y que yo no sabía nada, ¿no? Que no sabía nada, y había mucho por recorrer, y que también había mucho por hacer en nuestro país, ¿no? Siendo el café, ahí me di cuenta, el café es súper importante para el peruano, ¿no? Para nuestra población, y en realidad nosotros actualmente estamos importando, estamos consumiendo, el 50% de nuestro consumo es un café instantáneo que no paga justo al productor, que es un producto que en verdad se puede combinar con muchas otras cosas y donde se utilizan principalmente los defectos. En Brasil, como tú dices, o sea, por ley no puedes importar tu café verde, ¿no? Entonces, acá sí, acá nosotros importamos de Ecuador muchísimo café soluble, ¿no? Que es el de más baja calidad, y exportamos nuestro mejor producto, se va siempre para afuera, ¿no? Entonces, ahí decidimos, ¿no? Y fue justo en pandemia, ok, hay que empezar con la difusión, que es un café de especialidad. Lo que vimos, ¿no? Así como Esther también vio una oportunidad para hablar mucho más del café, nosotros también vimos que había cero cultura del café, por un lado, y por otro lado, ya empezaban a salir las marcas de café de especialidad, pero todos con un lenguaje súper técnico, ¿no? Que nadie entendía, y creaba una brecha, ¿no? O ibas a una cafetería de especialidad y le pedías azúcar y te miraban feo, ¿no? Y ahí te sentías, o sea, ya no querías entrar, ¿no? Entonces era un poco agresivo incluso. Entonces dijimos, no, hay que acercar a la gente poco a poco, ¿no? También adaptar los productos al que viene consumiendo un café comercial, hay que adaptar productos para de a poquitos llevarlos a este mundo, ¿no? O que ellos decidan, ¿no? Entonces también trabajamos un montón la comunicación desde ese punto de vista, y lo pueden ver en nuestras redes sociales. Y bueno, con Esther en todo este tiempo siempre nos hemos encontrado varias veces. Ella ha sido súper consistente en su labor de comunicación y difusión del café, de la cultura cafetera en nuestro país, y llenos aquí nuevamente, ¿no? Después de tantos años. Sí. El método origami. Perdón, faltaba la segunda pregunta. Bueno, el método de origami, vamos a hacer una prueba ahorita, una demostración de cómo preparar este método. Se le conoce como filtrado, como un dripper, es por la lógica, ¿no? Cuando nosotros preparamos el café, ¿qué es lo que sucede? Es el agua, generalmente agua caliente, entra en contacto con este grano de café tostado, que es la semilla de una fruta. Este grano de café tostado y molido entra en contacto con el agua, y los sólidos que son solubles se van disolviendo y van cayendo, y eso es lo que le va a dar el sabor al agua, ¿no? Entonces hay dos formas principales de hacer esta extracción de sabores, ¿no? Una es por infusión o inmersión, que es como hacemos una infusión, agua caliente, el café, y esa inmersión, de a poquitos el agua caliente va succionando los solubles, los sabores. Y luego tenemos la percolación, ¿no? La extracción de sabores por percolación, que es, tú tienes tu café, la cama del café, ¿no? La porción de café, le vas echando el agua no saturada moja los granos de café, extrae los solubles y cae. Ingresa agua no saturada, extrae y cae, ¿no? Y esa es la percolación. Una máquina de expreso también es un método de percolación, solo que utiliza un molido mucho más fino y tiene la variable que tiene una presión extra aparte de la gravedad, ¿no? Entonces, pero sigue siendo un método de extracción por percolación. Entonces, el origami es un método de extracción por percolación, por gravedad, y tiene detalles.
ya muy finos, que lo hacen un poco más distinto a otros métodos de percolación o de filtrado, como le llaman, porque utilizan un papel filtro que añade sutiles diferencias a otros métodos como el B60 o el Chemex, por ejemplo, ¿no? O el Calita, que lo voy a seguir explicando ya cuando hagamos la demostración también, porque ahorita está muy abstracto todo, creo, ¿no? Muy en teoría. No sé, Diana, ¿tú crees que si alguien desea hacer alguna pregunta, por favor, aprovechen ahorita? Sí. Sí. Después ya pasamos a la demostración de Pepe Huechi. Sí, creo que es parte de la cultura del café también. ¿Por qué compadre café y comadre café? ¿Los nombres a qué aluden? Bueno, cuando hicimos la marca de café, nos juntamos, hicimos una sesión de lluvia de ideas con el equipo, con Fiorella, con Juan Pablo, y bueno, ¿qué cosa queremos? Dijimos, ¿no? Queremos algo que refleje el campo. Nosotros queríamos algo que refleje el campo, lo que estábamos viviendo y aprendiendo en la comunidad donde estábamos trabajando. Queríamos algo campechano y salió el nombre Cumpa, campesino, compadre, ¿no? ¿Qué cosa es lo que queremos? O sea, ¿qué es un compadre? Un compadre es una persona con la cual tienes una relación no sanguínea, pero que es muy cercana y de confianza, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos siempre es eso, crear una comunidad de compadres y comadres entre los agricultores, nosotros y los consumidores, que se den la mano para salir adelante, ¿no? Eso es lo que buscamos siempre, una comunidad de compadres. Mientras van preparando otra pregunta, yo tengo una pregunta para Esther. Esther, ¿por qué lo primero que dice un médico o una médica cuando vas a una consulta es no tomen café? Eso es mentira, es anticafé. Yo sé que hay hasta ¿cómo se llama? Pastillas, supositorios de café existen como un método muy bueno para curarse de algunos problemas intestinales. Imagínate. Entonces, por favor, Esther, ilumínanos en ese tema. Bueno, yo creo que, no sé si hay médicos acá, yo he entrevistado a algunos médicos, pero yo creo que uno de los enemigos del café de especialidad son los médicos. Una vez que uno empieza con un dolorcito por aquí, dolorcito por allá, va al doctor y lo primero que te dice, antes de cualquier análisis, prueba, te dicen, deja de tomar café. Y cuando yo entro en diálogo, he tenido diálogos con mis médicos, le decía, ¿pero por qué, doctor? ¿Qué café toma usted? Y empiezo mi evangelización. Y resulta que mi médico toma café comercial, ¿no? Y él me dice, no, que a mí me da insomnio, a veces me pone un poquito nervioso, me da un poquito de dolor acá. Y es un tema de cultura, ¿no? De que los propios médicos nos alejan de un producto que es realmente saludable, como es el café. En otros países esto no ocurre, por ejemplo en Colombia, en Brasil mismo. Pero también hay médicos que incluso están algunos muy poquitos en redes sociales que hablan de las bondades del café. Yo he tenido oportunidad de hacer incluso algunos pequeños conversatorios en redes sociales con médicos, con nutricionistas que hablan del café de especialidad, pero también han vivido la misma experiencia que yo. Ellos en algún momento consumían café comercial, tenían los síntomas que genera a veces el abuso de café comercial, que es un café químico mezclado con cualquier cosa, hecho con defectos, con el peor café que hay en realidad en el campo, porque lo sacan del campo. Y estos profesionales de la salud no tienen la oportunidad de conocer el café de especialidad. Una vez que lo conocen, se convierten en evangelizadores del café de especialidad. En Perú hay muy poquitos, pero hay. De hecho, yo he conversado por lo menos con 2 o 3 profesionales de salud, con el que hemos hecho algunas conversaciones en redes, donde ellos hablaban de su experiencia, del proceso, del conocimiento y de por qué hay tantos mitos alrededor del café. Hay personas que de pronto tienen algún problema de salud y para esa persona posiblemente el café tenga algún efecto contrario. Los expertos en medicina lo pueden corroborar. Pero para una persona saludable, en promedio, el café de especialidad no es un producto nocivo, un producto tóxico. Es un producto más bien que te da energía sana, que te da sabores dulces sin azúcar, porque tenemos esa idea, hemos crecido todos, creo que casi todos, con la idea de que el café es negro, amargo, intenso, fuerte. Y eso es justamente lo más alejado del café de especialidad, pero eso lo vas conociendo en el tiempo.
Hay cadenas de cafeterías aquí en Lima, en el Perú, en el mundo, que tú ingresas y ya sientes un olor a quemado, que es una señal peligrosísima del café y de lo que deberías considerar como un buen café. Y no solamente las cadenas, vas a veces a algunas cafeterías que te encuentras por ahí y ya sientes el olor, sientes el color y te vas dando cuenta de que ese café no te va a hacer bien. Y de hecho hay personas que ya han entrado en este mundo o que recién están entrando y me dicen, tomé un café aquí y todo bien, pero tomé un café acá y me cayó mal. Entonces todo eso tiene que ver con la calidad del café. Nosotros, bueno, en mi caso, soy promotora del consumo de café de calidad, ¿no? Del café especial. Y es un reconocimiento a los productores que trabajan duramente por colocar su café en el mercado local y que se quede aquí también algún café de calidad, ¿no? Entonces creo que es importante hablar con nuestros médicos, entrar en este diálogo y vamos a encontrar, creo que, respuestas bastante interesantes. Y yo tengo, como les digo, médicos que han empezado a cambiar su consumo gracias a esta conversación y a que yo me opuse tajantemente a que me prohibieran el café. Entiendo que me prohibieran el cigarro en algún momento, pero que el café no, yo no lo entendía, ¿no? Entonces se hace este diálogo y creo que es bastante saludable, valga la redundancia. Quiero hacer una pregunta y también aportar algo. En la pregunta quisiera que me explicara cómo es eso del café soleado. Y el aporte que quisiera hacer es, yo escuché al doctor Pérez Alvela, lo dijo, que antiguamente para quitar los cólicos de una vesícula, de un cólico de vesícula, les ponían enema de café. O sea que tiene también, y lo dijo el doctor Pérez Alvela. Y quisiera que me explique sobre lo del café soleado. Sí, creo que se refiere al café solar, ¿no? Del café soleado, bueno, nosotros le llamamos café solar, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba tostado con una máquina que era algo así como una antena parabólica llena de espejos que reflejaban la luz del sol, pero todos los espejos en un solo punto, en un punto focal, y ahí se llegaba solo con la luz del sol y su reflejo más de 200 grados de temperatura y se podía tostar el café solo de esa forma. Sí. Luego empezamos también a probar otras tecnologías solares, pero para el secado, por ejemplo, para el secado del café, que también es necesario en la finca, ¿no? Es la tecnología que probamos en un inicio, ¿no? Sí, eso. Bueno, y para complementar, y luego te lo dejo también a Esther, sobre temas de salud, cuando yo estaba haciendo mi maestría, uno de mis roommates era un médico que estaba haciendo su doctorado allá en Trieste, porque es como un hub de investigación allá, y no recuerdo si él se estaba especializando en el hígado o en el riñón, pero él me estaba comentando que ya estaban empezando a utilizar el café para tratar algunos de los males que tenían sus pacientes, ¿no? Y el doctor Pérez Alvela es un amigo que nosotros conocimos en un inicio, en una de las ferias orgánicas a las que íbamos, y desde hace más de 6 años él tiene una cafetería que se llama Irampo, es nuestro cliente y siempre nos provee y dice que el café también o sea, no tiene nada de mal. La OMS ya dijo que no tiene ningún problema y que se puede consumir, ¿no? Solo para complementar eso. Sí, bueno, tenemos información de que la OMS, la FDA, ya consideran el café como un producto saludable. Esto de la FDA ha salido hace un año, a pesar que ya se conocen los efectos positivos que tiene el café. Yo creo que como periodista siempre he tratado de informar con rigor y a veces en redes sociales los amantes del café te dicen que el café es bueno para todo. Y yo creo que hay que ser muy rigurosos en esto. Todavía no hay estudios totalmente consistentes que puedan decir que el café es un antioxidante, que te ayuda a enfermedades del hígado, a enfermedades cardiovasculares, a mejoras cognitivas, a salud del hígado. Todavía no hay estudios totalmente convincentes de eso, pero ya la FDA y la OMS consideran que es un producto saludable. Hay una serie de estudios diversos que sí apuntan al que el café es un producto saludable, tanto para la memoria, para la vejez. Se van sacando estudios, pero son muestras todavía muy pequeñas para poder ser totalmente concluyentes. Por lo menos yo como periodista no podría decir, no, el café te va a impedir envejecer. Eso sería irresponsable. Pero ustedes googlean y van a encontrar esa noticia, porque muchos medios o sitios de internet sacan la primera noticia sin verificar, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante seguir un poco el esquema de qué es lo que se conoce de la salud hasta ahora,
pero así como ocurre con el café, con muchos otros productos que nosotros consideramos saludables, todavía están en proceso de investigación. Pero la FDA y la OMS, reitero, ya lo consideran un producto saludable. Buenas noches, felicitaciones también por el panel, por la información que nos están brindando. Tengo una consulta o, bueno, también pedir una especie de sugerencia. Quiero empezar a tostar café por iniciativa, porque también disfruto el café, me encantan los rituales, tengo diferentes métodos. Entonces, pero he conseguido poca información sobre el tueste, ¿no? Entonces, quería saber si tienen alguna sugerencia, algún comentario adicional, ¿no? Gracias. Para el tostado, claro, hay mucha información ahí, ese es el primer paso. Hay mucha bibliografía también, pero sí, el tueste es muy práctico, ¿no? Todavía se dice, o en ILI, que era donde hice mi maestría, o sea, el director sigue diciendo, es mucha parte ciencia y mucha parte arte, decía, ¿no? Una parte ciencia y una parte arte todavía. Hay distintos talleres acá. Uno de ellos vas a encontrar en el libro, vas a encontrar, por ejemplo, ¿no? que yo puedo recomendar, porque yo conozco a Enid, ella te da talleres de tueste muy buenos, por ejemplo, ¿no? Pero también debes saber, ¿no? Tipo, ¿para qué lo quieres? ¿No? Como hobby, para empezar un negocio, una tostadería pequeña, una cafetería, o tienes intenciones de escalar algo más grande, ¿no? Y según eso se te puede orientar. Pero el primer paso, por ejemplo, es unir una escuela donde te enseñen lo básico del tostado, ¿no? O sea, yo también recomiendo ENIT. De hecho, yo estudié con ENIT, pero hay cada vez más espacios también para aprender del café. Creo que es importante informarse, ¿no? Yo antes de empezar mis cursos también preguntaba mucho a los baristas, ¿dónde puedo aprender esto? ¿Dónde puedo estudiar lo otro? Y ahí me iba informando, y de hecho así llegué a ENIT y disfruté de sus cursos y aprendí para poder escribir, no porque me voy a dedicar a tostar. De hecho, hago café en mi casa todo el tiempo, pero no voy a tostar y tampoco creo que sea barista, que no creo que tenga una cafetería, porque lo mío es el periodismo, ¿no? Y es lo que me gusta finalmente y lo he podido plasmar en el libro, que es algo que finalmente me da bastantes satisfacciones. Yo me voy a dedicar a tomarlo nomás. La última pregunta, Diana, y para ya ir a la parte, ¿no? Performativa. Buenas noches con todos. Primero felicitar por la promoción de la cultura cafetera acá en el Perú. Y mi pregunta era más que todo sobre cómo empezar a emprender en el café, porque normalmente he visto muchos casos de emprendedores distribuidores que a partir de eso ya empiezan a abrir cafeterías. Me gustaría conocer un poco más sobre esa perspectiva y qué consejos tiene para contactar a los productores. Bueno, yo creo que es importante tomar el riesgo, primero. Creo que es importantísimo estar bien informado antes de empezar cualquier aventura como es la que implica el café. No es un emprendimiento sencillo, no es fácil vender café, porque en principio tienes que tratar de que la gente entienda que no es un producto muy económico, que no es un producto barato, que el café de calidad tiene un costo especial, como es un café especial. Entonces, no es fácil, hay que también entender el bolsillo de los peruanos, la economía de la gente, las personas que de verdad quieren invertir en tomarse una taza de café de calidad en una cafetería o en la casa. Pero luego de que tú tienes esta información, yo creo que es importante ser honesto con el consumidor, ¿no? Con el cliente que vas a tener. A veces uno encuentra también, en este mundo hermoso del café, también se encuentra con cafeterías de especialidad que no tienen nada de especialidad y con cafés especiales que tampoco son especiales. Creo que, bueno, por mi lado yo recomendaría ser muy honesto con el cliente, ¿no? Si no, por ejemplo, mucho se habla a veces de te damos un café de 85 puntos, de 90 puntos, y la gente se puede abrumar con un número, ¿no? Y realmente el resultado no es eso. Entonces yo creo que es importante ser muy cuidadosos con la trazabilidad, con la información que tú le vas a dar a la gente sobre el café. Un café de 83, 84 puntos y un café de 90 puntos a veces no es tan diferencial si es que lo preparas mal, si es que te lo tostaron mal, si lo conservaste mal. O sea, a veces no es tanto el puntaje. De hecho,
La SCA también ya está, bueno, la escuela, la Special Coffee Tea, ya está tratando de que no se valore el café por un puntaje, ¿no? Sino por sus cualidades sensoriales. Entonces es un poco tener conocimiento. Yo creo que para emprender hay que aprender, hay que empezar a hacer estos cursos, a conocer, a visitar cafeterías, a hacer el estudio de mercado obligatorio que hay que hacer, en qué lugares te quieres colocar, porque también es cierto que mucha gente en el café entra y sale, ¿no? O sea, sacas tu marca de café, dura 7 meses, no pudiste, te cansaste, te estresaste, mandar el café. Ayer hablaba con una emprendedora que me contaba lo difícil que es mandar su café a diferentes puntos de Lima, la gente no quiere pagar el delivery, le parece muy caro, ya si el café ya es caro, el delivery es caro, entonces todo es un problema. Y además de eso estás en ferias donde compites con muchas personas y a veces hay un café más económico que no necesariamente es de calidad. Entonces no es un proceso sencillo. Si vas a entrar, tienes que tener claro que no es fácil, que tiene que tener mucha consistencia de tu parte, mucha perseverancia y muchos deseos de aprender. Porque si te quedas en que ya lo tienes, ahí ya está todo, ahí vas a poder darte cuenta que hay un mundo por aprender. Y no sé, Pepe es un emprendedor más directo aquí, te puede decir. Bueno, lo mismo que Esther, ¿no? Hay que tener bastante, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? El mundo del café, ya sea para empezar a vender café con una marca de café o inclusive, ¿no? Para una cafetería tienes una barrera de entrada muy baja, ¿no? Es decir, tú puedes agarrar, yo te paso un contacto que te vende el café verde, yo te lo puedo vender, inclusive tú compras un saco de café verde, te vas donde NIT y tuestas tu café, le dices que te lo tuestas así o asá y ya lo empacas y ya está, ¿no? Pero esa barrera tan baja está para ti como para todas las otras personas que también quieren entrar, ¿no? Entonces, de esa forma entran muchas personas al mercado, muchos emprendedores, pero así como entran también salen porque no se dan cuenta de la competencia, ¿no? Entonces, es un proceso bastante largo hasta donde tú encuentras ese, como le llaman, el sweet point, ¿no? De tu producto, lo que te gusta, tu mercado, a quién vas a atender, ¿no? Tienes que tener claro también cuál es tu ventaja competitiva, ¿no? O sea, qué te va a hacer distinto a todas estas personas que también quieren, a él, por ejemplo, que quiere empezar a tostar y va a poner su marca de café en algún momento, ¿qué te va a hacer distinto, ¿no? Entonces, tener eso bien claro, tener cuidado, o sea, siempre digo, ¿no? El cuento ese del emprendimiento, deja tu trabajo y apuesta todo, bueno, depende de las condiciones de cada uno, ¿no? Si no estás en esas condiciones, tantea, ¿no? Piano, ¿no? Pruebas, si te gusta, si es que crees que puedes superar los obstáculos más difíciles, si te sigue gustando, ahí continúa, ¿no? Y lo mismo con las cafeterías sucede, ¿no? Una cafetería es, ok, una máquina de café, es sencillo, meto un curso y puedes abrirla, pero igual, al final hay mucha competencia, un mercado bastante reducido, un mercado que, como les decía, el 50% sigue tomando café soluble, si no es el 70%, café instantáneo me refiero, y luego el resto es café comercial y por ahí un 5% del mercado te compra por producto diferenciado, ¿no? Entonces tener en cuenta todo eso. Muy bien, aquí terminamos la parte del bla bla bla, pero con mucho contenido, y vamos a brindar cálidos aplausos a la autora que se ha dedicado tantos años y nos ha entregado este maravilloso libro. Y también, por favor, cálidos aplausos antes y después, te vamos a dar más todavía, al nieto del dueño del cafetín, ¿no? Su Ollichan, del cafetín okinawense. A Pepe Huechi, por favor, también cálidos aplausos por su generosidad de compartir sus conocimientos. Y esta noche ven que el café es mágico, porque mira cómo nos ha reunido, la sala está repleta y es alrededor del café, ¿no? Agradecemos muchísimo a la Asociación Peruano-Japonesa por esta oportunidad y despedimos la mesa, nosotros nos retiramos y dejamos a Pepe, quien va a hacerse dueño de la mesa y del café en este momento. Ok, bueno, entonces, ¿qué tenemos por aquí? Este de acá es el origami, es un conito, tiene una base, hay dos versiones, tenemos el origami este de acá que es de plástico, de un tipo de polímero, y tenemos el cerámico, ¿no?
cada uno con sus características. A mí me encanta este porque se me paran rompiendo todas las cosas de vidrio, entonces esto de acá es ideal. Cuando viajo también lo pongo en mi maleta y es perfecto. Pero también he puesto otros cuantos métodos por acá, solo para ver las diferencias, para entender un poquito lo que les decía, ¿no? Tenemos los métodos que extraen el café por inmersión o infusión, lo más común, la prensa francesa, que tampoco la inventó un francés, pero es la prensa francesa. Luego tenemos la que probablemente todos hemos tomado en algún momento, la gota a gota, la de casa. Esta sí es por percolación, le echas por arriba, agua no saturada y va cayendo el agua saturada, ¿no? Y luego tenemos estos de acá, ¿no? Que también les llamamos, son métodos por percolación, se les suele llamar por filtrado, ¿no? Si vas a una cafetería de especialidad, le preguntas, ¿qué tienes? ¿No? Tienes el slow bar, que son los cafés que salen, perdón, el espresso bar, que son los cafés que salen de la máquina de espresso, el espresso, el americano, el cappuccino, el latte, todos esos salen de la máquina de espresso, y luego preguntas, ¿y tienes filtrados? ¿No? Generalmente las cafeterías de especialidad tienen ya filtrados, ¿no? Una cafetería convencional, tú le dices, ¿tienes filtrado? Probablemente no sepan qué es, ¿no? Filtrados le llaman esto, que utilizan un filtro de papel y el café va filtrándose por acá. Entonces tenemos por ejemplo, este de acá, que es el B60, que es una B chica, que tiene 60 grados, por eso se llama el B60, que también es de una marca japonesa que se llama Hario, muy conocida, es la más conocida dentro del mundo del café de especialidad. Y luego tenemos el Calita, ¿no? El Calita, las diferencias son que este de acá son de base cónica y estos de acá son de base plana, ¿no? Si podemos ver. Eso de ahí son las dos categorías de los filtrados que más relevancia tienen, ¿no? Los de base plana, que te dan un tipo de sabor, generalmente aguantan, retienen un poquito más la cama del café, como es plana, le dicen que generalmente es un poco más consistente, es un poco más limpio o más consistente el sabor. Y en los cónicos, bueno, lo que puedes esperar es más acidez o una acidez brillante, ¿no? Es lo que puedes encontrar. Igual puedes adaptar recetas que con los dos puedes jugar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a utilizar este filtro de acá, el origami, que es un filtrado de base cónica. Y para ello vamos a utilizar, primero cuando preparo un café, cuando empiezo mi ritual de la mañana, es ver qué café, decidir qué café quiero tomar, ¿no? Por ejemplo, acá ahorita tengo dos, si lo pueden ver, tengo este de acá que se llama el Encanto, que es un microlote. En los cafés de especialidad puedes ver la trazabilidad, es decir, de dónde es, a qué altura, qué variedad, ¿no? Qué genética tiene la planta, ¿no? Qué productor también, por si quiero seguir comprando este café luego y saber quién lo hizo, de la mano de quién, ¿no? Este de acá es de un proceso honey, ¿no? Tenemos tres grandes procesos, los cafés lavados, los de proceso honey y los naturales. En Perú casi todos tomamos cafés lavados. Los otros son poco comunes y cuando los encuentras generalmente ya puedes ir asociando con cafés de especialidad, ¿no? Y por este lado tenemos un café de una variedad geisha, este es el insólita que nosotros vendemos, y que es de proceso lavado. Entonces, ¿qué cosa espero yo leyendo geisha lavado, 1750 metros sobre el nivel del mar? Yo me imagino, ok, altura no es una regla, pero sí, sobre 1500 generalmente hay cafés densos de muy buena calidad, ¿no? Y luego, geisha es la variedad, ¿no? En realidad el nombre era geisha, pero lo cambiaron más comercial a geisha. Y es una variedad muy floral, ¿no? Tiene notas muy florales. Y lavado, en proceso lavado, te da un café bastante delicado, muy sutil, con notas florales, un poco cítricas, ¿no? Que muchos dicen, parece una infusión, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo y podría esperar de esto, ¿no? De este café, de un proceso honey, voy a esperar algo un poquito más afrutado, de repente, ¿no? No tanta acidez, pero un poquito más de fruta, ¿ok? Entonces, ok, voy a elegir este. Veo los granos, se puede, ahí, ¿no? Nivel de tueste medio.
¿ok? No está oscuro. Cuando está muy oscuro, generalmente le mata los sabores, lo opaca. Y luego utilizo esta herramienta acá, súper importante, el molinillo. Es una de las herramientas más importantes que alguien puede tener en casa para tener un café fresco. Y la otra herramienta básica es esto de acá, ¿no? La balanza, súper importante. Estos dos son las mejores adquisiciones que puedes hacer, ¿no? Entonces, esto de acá, el origami, tenemos el filtro de papel, por eso se llaman filtrados, y tenemos distintas marcas. Esta de acá es de la marca Hario, lo puedo usar en el B60 y lo puedo usar en el origami. Lo que buscaba el creador del origami es eso, versatilidad. Úsalo con este filtro cónico, inclusive puedes utilizarlo con este filtro que es del Kalita, ¿no? Este filtro es de base plana, que es para el Kalita, pero el creador dice también lo puedes utilizar aquí, ¿no? Y es más, los pliegues como que se adaptan un poco a la forma. Pero lo vamos a hacer con el papel filtro. Origami también tiene sus propios filtros, ¿ya? Se me han acabado, por eso lo estoy haciendo con el Hario y no hay ningún problema. Entonces, lo primero que voy a hacer es... Tengo mi agua caliente. Y lo primero que voy a hacer es voy a purgar. Voy a purgar el papel, pero lo que estoy haciendo también es, no es tanto quitándole el sabor a papel, que es lo que muchos dicen, sino estoy precalentando también todo mi equipamiento para que cuando yo eche el agua se mantenga la temperatura que yo quiero el mayor tiempo posible. Así es, así es. Digamos, cada método y cada receta se adapta a lo que tú buscas. Inclusive también el café, ¿no? Si es un honey, si es un lavado, si es un café de tueste oscuro, de tueste medio, va adaptando un poco esa temperatura del agua, ¿no? En este caso voy a utilizar el agua más o menos a 92 grados, que ya al ojo se hierve, espero unos 4 minutos, 5 minutos, yo echo el agua, mi jarra está fría. Si yo esta agua lo echo de frente acá, ya baja los 3 grados. Entonces por eso eché un poquito, boté todo. Esto ya se precalentó, esto se precalentó y ahora voy a echarle el agua acá, justo antes de echarle esto de acá, ¿no? Y acá tengo el café. Bueno, no se puede apreciar bien el nivel de molienda, pero bueno. Es un molido medio, un poquito más fino. Y en realidad no es que haya una sola receta. Y una cucharita, si alguien me puede ayudar. O lo saco así. Me faltó, vamos a improvisar. Y ahí está, perfecto. Ya. Voy a poner 17 gramos. Y voy a dejar mi molino al costado. Ya lo molí antes de... Voy a homogenizar la cama del café. ¿Se ve? Ya boté el agua que está acá adentro y ahora sí, paso con mi agua caliente. Yo voy a utilizar una receta donde voy a poner 17 gramos de café, un molido medio, de repente un poquito más finito. Más fino de todas maneras lo utilizaría en un Kalita, porque los de base planas y sobre todo en el Kalita se demora más en pasar. Y luego voy a hacer una preinfusión de 55 mililitros. Y lo voy a dejar por 30 segundos. No hay una receta establecida para todos los cafés. Varía según el tipo de café que estás utilizando y según lo que tú quieras extraer, ¿no? Entonces, en esta receta de acá, yo voy a resaltar un poco el dulzor y la brillantez de este café. Espero 40 segundos y luego voy echando de a pocos el agua en espirales hasta llegar a los 250 mililitros.
Y en realidad, antes de venir, yo probé 2 recetas, ¿no? ¿En qué varían las 2 recetas? Tú puedes cambiarle el sabor al café, el sabor final, con distintas variables. Uno es el nivel del molido. Si yo lo hago más fino, la extracción va a ser distinta. Voy a extraer más solubles, ¿no? Eso es una, ¿no? La temperatura del agua también, ¿no? Si la temperatura está más arriba o más abajo, también va a tener otro cambio, ¿no? Y, bueno, el otro punto también es el tiempo de contacto en el cual va a estar el agua con el café, ¿no? Y cuántos vertidos le voy a dar. Yo probé 2 técnicas. Una, que fue esta de acá, que han sido solo 2 vertidos, he hecho 17 gramos y 250 mililitros de agua. Esta de acá, en 2 vertidos, he hecho preinfusión o he mojado un poquito el café, 50 mililitros de agua, y luego he terminado, he esperado 40 segundos y luego he terminado los 250 mililitros, ¿no? Es decir, le he echado los 200 extra y he terminado toda la extracción. Y acabado ahorita en 2 minutos 30. Hice otra prueba con 3 vertidos. Preinfusión igual de 55 y luego 100 y 100. ¿Ya? Eso de ahí se demoraba más en pasar, me salió en 3 minutos casi. Entonces el tiempo de contacto entre el agua y el café fue mayor, la extracción fue distinta, ¿no? Este de acá me salió un poquito más afrutado, pero el sabor final también un poquito más, no tan limpio como esta receta de acá, ¿no? Que terminó en menos tiempo. Cuando tú empiezas a echar el agua, generalmente lo que empiezas a extraer son los componentes o los sabores más cítricos, más ácidos, ¿no? Luego los más dulces y al final los más astringentes, ¿no? Entonces tú vas jugando. Cuando cae muy rápido, si esto hubiese caído en 1 minuto, me hubiese quedado con los sabores más cítricos nada más, ¿no? Más ácidos, y hubiese perdido dulzor, probablemente cuerpo en este café, ¿no? Y si es que se hubiese demorado 4 o 5 minutos, el café hubiese tenido un sabor como amargo al final, ¿no? Como astringente, como que raspa, ¿no? Bueno, este es el color que puede tener esta bebida. Acostumbrados, si estamos, ¿no?, al café comercial, el café comercial se vería negro, ¿no? O lo que sale de esta gota a gota es negrito. Esto acá tiene un color un poquito más claro, un poquito más ligero, y eso es algo que va a permitir, pues, es un reflejo de que no está saturado con los sabores que no queremos en nuestra taza, ¿no? Y donde vamos a poder percibir todos estos sabores, ¿no? Entonces, nada, esto ha sido una simple demostración donde simplemente he marcado algunos conceptos, ¿no? El ratio, 1:15 más o menos, 17 gramos, 250 mililitros. Luego, que el tiempo tratemos de que esté entre los 2 minutos y medio y 3 minutos, es el rango que generalmente manejo, y eso lo determinamos con el tipo de molido que le damos, ¿no? Si hubiese estado molido muy fino, se hubiese demorado mucho más. Si hubiese estado molido muy grueso, hubiese pasado muy rápido el café, ¿no? Y para eso está esta herramienta, ¿no? Y, bueno, y lo otro es el juego, ¿no? Si tú utilizas 2 o 3 vertidos. Eso es, sí. Sí. Quería entender la diferencia entre este método y el B60 y cómo, aunque usas el mismo filtro, los pliegues hacen diferencia, y también si es que usas el filtro verdadero del origami, ¿hay alguna diferencia o es similar? Yo te podría decir, no soy un experto en cada método, ¿ya? Y tampoco es que he encontrado así bibliografía muy exacta o científica que te diga la diferencia es esto o esto de acá, ¿no? Sino hay mucho de percepción. Pero lo que podemos ver en este método de acá, si vemos la estructura, ¿no? Estos pliegues cambian un poco, ¿qué cosa? La forma de contacto que tiene con el filtro de papel, ¿no? Solo las puntitas están en contacto con el filtro, con el papel, ¿no? Acá, en cambio acá, se puede ver, ¿no? Acá solo hay ranuras, pero al final cuando el papel se moja se termina pegando a toda la superficie, ¿no? Entonces el área de contacto entre esto y esto cambia,
físicamente física y químicamente, ¿qué cosa es lo que ocurre? Bueno, físicamente es que el área de contacto ser menor, si es que hay pérdida de calor, porque hay pérdida de calor, tú echas agua caliente y lo que buscas es una consistencia en el agua. El agua caliente siempre va a perder, principalmente pierde energía por arriba y va bajando su temperatura, entonces va a extraer distinto, pero también pierde por los costados, ¿no? Entonces, en el origami, como tienes los pliegues, digamos, el área de contacto es menor. Entonces, se podría mantener una mayor consistencia en esa temperatura del agua y por ende también muchos le dicen que es algo difícil de explicar, ¿no? Pero es más consistente esto de acá y por ende te puede dar más limpieza el origami, ¿no? Entonces, eso es de lo que he escuchado hablar, no lo he podido comprobar con evidencia clara, ¿no? Pero es eso. Ahora, en verdad, la mayor diferencia que puedes encontrar entre uno u otro café va a ser, uno, el grano que utilices, ese es el principal factor, y luego entre método y método, la técnica que utilices, ¿no? El nivel de molido es súper importante, ¿no? Y la temperatura del agua, ¿no? Y el resto, o sea, si utilizas la misma receta entre esto y esto, van a ser diferencias sutiles, no muy marcadas, pero influye mucho y esto también es parte de toda esta experiencia, es la estética que te otorga esto de aquí, ¿no? Bueno, y a mí lo que me gusta también es que es así, ¿no? Súper práctico, no se rompe y es parte de toda esta experiencia, ¿no? Me gustaría saber los ratios recomendados para este método, porque normalmente con los drippers se usa de 1:10 a 1:15 más o menos. Sí, o sea, generalmente puedes partir del más común, es del 1:15, ¿no? Es decir, si utilizas 10 gramos de café, utilizas 150 mililitros de agua, ¿no? Bueno, para una taza generalmente se preparan 15, 17 gramos, ¿no? Lo multiplicas por 15. Y de ahí ya tú juegas, ¿no? 1:14, a 1:16, 1:17 ya es bastante diluido, ¿no? Pero más o menos el 1:15 es tu punto de referencia.